Sí, ya estamos listos. Seguramente durante la sesión vamos a ir recibiendo a más participantes. Y bueno, pues para empezar, únicamente quiero compartirles el orden del día que vamos a llevar a cabo con esta presentación, agradeciendo nuevamente a todos los participantes que nos están acompañando en este webinar, cuyo objetivo principal es poder hacer una presentación de lo que está ocurriendo a nivel Hispanoamérica en materia de la resiliencia aeroportuaria, cómo los aeropuertos estamos enfrentando esta situación. Y pues nuevamente ustedes ya habrán escuchado y visto, vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes, externando y extendiendo obviamente las disculpas de nuestro director del programa de cooperación descentralizada de UNITAR, Alex Mejía, que no podrá estar presente por cuestiones de una emergencia de salud. Y vamos a presentar a Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe, que nos estará acompañando con una intervención. Posteriormente estará participando Javier Gándara, quien ya está con nosotros, y él es vicepresidente de honor de ITA Aérea, director general de EasyJet y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas ALA. Cerramos con la intervención de José Ignacio Escudero, director general de ITA Aérea Aeronautical Business School, quien ha sido un socio estratégico en todo el trabajo que ha desempeñado la Red Cifal Mérida con todas estas organizaciones de Naciones Unidas, cuyo fin es poder hacer estas alianzas estratégicas en beneficio de todos los sectores. Este va a ser el orden del día, y a los participantes que ya están conectados únicamente pedirles que para la sesión de preguntas y respuestas que está programada para la última intervención, por favor lo hagamos todos en el correo electrónico de una servidora, que es amunos@asur.com.mx, para poder dirigirlas a cada uno de nuestros panelistas. Sin más, me permito dejar la palabra al licenciado Héctor Navarrete, director regional de Grupo Asur y también director ejecutivo de Cifal Mérida. Adelante. Muchas gracias, Anita. Muy buenas tardes en Europa, buenos días en América. Es un gusto poder llevar a cabo esta conferencia para intercambiar conocimientos sobre esta inédita situación que vive el mundo. Específicamente, quienes hoy estamos aquí, pues trabajamos en el mundo aeronáutico y queremos saber qué es lo que está pasando, qué ha pasado en España, qué ha pasado en otros países, cómo está el mundo ante la pandemia, y también compartir qué estamos haciendo nosotros desde nuestro país, desde nuestro ámbito, desde nuestro trabajo. Desde luego, yo quiero agradecer a José Ignacio Escudero, director general y presidente de ITA Aérea, un gran amigo de América Latina, quien en los últimos años ha estado trabajando por hacer que toda América Latina tengamos los mismos conocimientos aeronáuticos a través de ITA Aérea y de los cursos internacionales que da esta escuela, que han sido también acogidos en América Latina. Saludo también a nuestro amigo y director general de ASI-LAC, Rafael Echevarne, un experto sin lugar a dudas en asuntos aeronáuticos, conocedor del mundo en general, ¿verdad? Por su experiencia europea, de América Latina, su conocimiento de Asia, etc. Rafael, muchas gracias por participar. Y también a Javier Gándara, muchas gracias por tener un experto, un director general de una línea aérea, una persona que nos puede orientar qué está haciendo Europa, qué están haciendo las líneas aéreas hoy en Europa. Eso es muy importante porque ustedes nos llevan alrededor de 8 a 12 semanas en esta vivencia de esta pandemia a América Latina. Entonces podemos nosotros con toda seguridad aprender de lo que están haciendo. Y quiero saludar y abrazar a nuestro amigo Alex Mejía, director general de UNITAR,
que por asuntos de salud hoy no se encuentra con nosotros. Abrazo con mucho cariño su presencia espiritual en esta reunión. Él ha sido un gran impulsor de estas reuniones. Hemos tenido reuniones, muchas durante estos últimos 2 meses a nivel internacional, y eso ha permitido un intercambio muy importante para tener conocimiento de qué es lo que está pasando en otros lugares. En México, pues como todos ustedes saben, y haciendo ya uso de la palabra en lo que tenemos que decir, pues estamos preocupados como todo el mundo en la resiliencia, en superar esta pandemia, en ver cómo nuestra industria, la industria aeronáutica, puede superar esta situación que es del mundo entero. Y eso, cada quien desde su experiencia, cada quien desde su realidad, está proponiendo diferentes actuaciones para poder realmente tener una resiliencia en nuestra industria. En México se ha creado en esta última semana un sistema, llevamos 100 días aproximadamente del primer caso presentado, y se ha creado un sistema de semáforos, ¿verdad?, que va indicando cómo están las situaciones del contagio y permitirá a las industrias diferentes poder ir abriendo o como se dice y se ha dicho en español últimamente, a esa nueva normalidad para ir superando precisamente el asunto económico después del asunto de salud. Ya no es el país hoy día, todo está en rojo, a excepción, desde luego, de Quintana Roo y Yucatán. Esta parte de la península está ya en semáforo naranja. Y eso quiere decir que se pueden hacer algunas actividades, sobre todo actividades importantes en el medio de la economía, actividades que son llamadas actividades esenciales. Por ejemplo, quizás sea una aportación, Quintana Roo, Cancún, el área norte de Quintana Roo, para ser preciso, tiene hoy ese semáforo naranja. ¿Y qué es eso? Que están considerando que la actividad turística es una actividad esencial. En el caso de Yucatán también tenemos semáforo naranja en todo el estado. Debo decir que en Yucatán el gobierno del estado ha hecho un muy buen trabajo y fue la primera entidad que abrió a semáforo naranja, en donde podrán participar algunas actividades. Debo también anotar, como lo he hecho en otras conferencias de este tipo, en el aeropuerto de Mérida fue el primer lugar en donde se empezaron las medidas en Yucatán con el gobierno del estado, de mano del gobierno del estado. Hoy todas las medidas que se tomen tienen que estar, en mi opinión, muy de la mano los gobiernos con la iniciativa privada, con los líderes empresariales, con los líderes de la sociedad. Por otro lado, déjenme decirles que en cuestión turística, al poder abrir algunas actividades, los hoteles en Cancún se podrán abrir, desde luego con unas medidas importantes. Una de ellas es que solo pueden tener el 30% de su capacidad para ocupar, entonces tendrán que tener también unas medidas de desinfección y tendrán también que tener unas medidas para los portadores, ¿verdad?, de los servicios en este sentido. Lo que es cierto es que la infraestructura, no me cansaré de decirlo, es importante. Necesita que los gobiernos entiendan que hay que apoyarlas para que puedan subsistir, porque verdaderamente será muy difícil subsistir sin las medidas necesarias.
En América, y específicamente en América Latina y el Caribe, las líneas aéreas son un medio importantísimo. Es un medio en el cual nos podemos comunicar y hay lugares al que solo podemos hacerlo rápidamente a través de las líneas aéreas. Ya lo platicábamos con Rafael Echevarne, las islas del Caribe, por ejemplo, las mismas, los mismos países que están en, ¿verdad?, de nuestro continente, pues necesitan de sus líneas aéreas. Necesitamos también de la infraestructura de hoteles, de agencias de viajes, de líneas de autobuses. Necesitamos ser reforzadas porque eso podrá verdaderamente hacer que con mayor rapidez superemos esta pandemia. Debo decir que desde luego en México el dato sería que en mayo de este 2020 tuvimos solamente el 3% de ocupación, es decir, menos 97% de ocupación en los aeropuertos del país. Eso habla de la tragedia que se está viviendo, ¿verdad?, en aeropuertos, en líneas aéreas, en hoteles, en restaurantes. Entonces, nuestro país necesita, como todos los países de América Latina, reforzar la infraestructura. Yo quiero solamente para terminar decir que estamos seguros que las líneas aéreas, que el turismo va a superar esta pandemia como ha superado otras tragedias en el mundo, como superó la Primera Guerra Mundial, como superó la Segunda Guerra Mundial, lo de las Torres Gemelas de Nueva York, la tendrá que superar sin lugar a ninguna duda. Siempre considero que el siglo XXI va a ser el siglo del turismo. Será el verdadero siglo del turismo. Tuvimos este contratiempo, lo iremos recuperando, la resiliencia será gradualmente. Nadie espere que de la noche a la mañana, ¿verdad?, se llenen los hoteles, se llenen las líneas aéreas. No, será gradualmente, pero lo importante es que trabajemos los destinos desde una nueva óptica, la óptica de la desinfección, la óptica de dar un servicio totalmente responsable, porque la salud será primero. Entonces, creo que las líneas aéreas, los aeropuertos, fundamentalmente van a ser una mancuerna que hará que el turismo se vuelva al camino que tenía en el 2019, que fue el año del mayor turismo en el mundo. Fue el año de mayor número de pasajeros en las líneas aéreas. Es el año que tuvo mayor crecimiento en número de pasajeros. Entonces, volveremos a ese 2019, lo haremos gradualmente y buscaremos fundamentalmente dar un servicio de acuerdo a lo que hoy se necesita. No haremos las cosas como las hicimos el año pasado. Las tendremos que hacer con mucho ingenio y con mucha responsabilidad. Gracias. Muchas gracias al licenciado Héctor Navarrete por su intervención y damos paso al director de ASILAC, Rafael Echevarne, con el panorama precisamente de Latinoamérica y el Caribe, cuyos aeropuertos han reactivado operaciones después de haber estado cerrados algunos de ellos, y para presentarnos cuál ha sido la reacción precisamente del sector del turismo y de quienes conforman la industria aeroportuaria. Adelante, Rafael. Muchas gracias, espero que se me oiga ahora. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla porque tengo algunos gráficos que a lo mejor pueden ser de interés. Muchas gracias por la invitación. Quería daros unas pinceladas de lo que está pasando en esta parte del mundo. Como decía Héctor, el COVID, el impacto del COVID-19 pues, se comenzó a notar de forma importante en América Latina más tarde que lo que pasó obviamente en Asia y en Europa, ¿no? Somos la última región del mundo en ser impactados. Y prácticamente todo comenzó en cuanto al impacto al transporte aéreo
a mediados de marzo, cuando a partir del 15 de marzo aproximadamente ya la mayoría de los países deciden cerrar los cielos, dejar de volar, no permitir volar, y ahí vemos obviamente, pues, como veis ahí claramente, una caída brutal del tráfico. Solamente 3 países han habido con algo de actividad. México, con felicidades de hecho a México, porque es el único país del mundo que sepamos no ha impuesto ningún tipo de restricciones, ni de salida, ni de llegada, ni de vuelos internacionales, ni domésticos. El único que tenemos constancia en el mundo. Brasil y Chile son los otros países donde había algo de actividad, sobre todo actividad doméstica. En el caso de Brasil, actividad doméstica sin mucha restricción, y en el caso de Chile, actividad doméstica con bastante restricción, en el sentido que había que, de alguna manera, justificar el viaje y demás. Y eran unos movimientos básicamente dirigidos a la minería, ¿no? Para permitir que los mineros pudieran ir, pues, del sur de Chile, al norte de Chile y demás, ¿no? Entonces, eso ha hecho que realmente, pues, el tráfico haya caído en picado. Países importantísimos en la región, como por ejemplo Colombia, países como Perú, cero, actividad cero. Algo de actividad obviamente, pues con los vuelos de repatriación y demás, pero vamos, eso es totalmente negligible. Sí que es verdad que la carga aérea ha seguido operando, lo cual es fundamental, porque como decía Héctor, el transporte aéreo en América Latina y el Caribe es absolutamente fundamental. O sea, no hay opción, no hay opción. Sabemos obviamente que en Estados Unidos y en Europa es muy importante, pero de alguna manera, pues en Europa y en Estados Unidos, pues por carretera te puedes comunicar de alguna manera, ¿no? Algunos turistas pueden ir de un lado a otro, pues por carretera, pero es que en América Latina, incluso dentro de los mismos países de América Latina, el transporte aéreo es fundamental. El transporte, por ejemplo, el tiempo que se tarda en ir de Bogotá a Medellín, en aviones menos de una hora, digamos, para poner un número redondo. Por carretera son por lo menos 10 horas en un país como Colombia, un país con una actividad económica importantísima para esta región, ¿no? Con lo cual, este cierre del transporte aéreo, el impacto es brutal, absolutamente brutal. ¿Qué es lo que estamos nosotros como ACI proyectando para este año? Pues ante esta situación estamos proyectando que por lo menos el 50% del tráfico del año 2020 se perderá con respecto al 2019. O sea, habrá una caída de por lo menos el 50%, y el tiempo de recuperación, pues cada vez lo vemos, y las indicaciones son que por lo menos serán 2 años, ¿no? En ese sentido, muy parecido a otras partes del mundo, ¿no? Pero lo que realmente nos preocupa es no solamente la situación ahora, sino el impacto que va a tener la recesión tan tremenda que va a haber. De hecho, el Fondo Monetario Internacional predice que en el año 2021, o sea, el año que viene, el crecimiento de América Latina será el más bajo del mundo. El más bajo del mundo. Entonces, nuestro mensaje a las autoridades es que hay que hacer algo, que hay que ponerse en marcha, que no se puede permitir el tener cerrado el transporte aéreo un día más. Cada día que pasa, el impacto económico y social en la región es tremendo. Esto es solamente un gráfico muy sencillo para mostraros qué tiempo de recuperación hubo en otras ocasiones donde tuvimos situaciones, bueno, iba a decir similares, pero vamos, ojalá estuviéramos en esa situación, porque la combinación de factores que tenemos en esta crisis es única. Única no solamente por el cierre total del transporte aéreo, sino porque además el cierre es a nivel global, ¿no? Y eso nunca se había dado en ninguna otra crisis en la historia de la aviación. Una cosa que solamente quería compartir con vosotros, pues por dar pinceladas de las características de esta parte del mundo, es la tremenda concentración del tráfico aéreo en ciertos aeropuertos de la región, ¿no? Y por ejemplo, si os llamo la atención al gráfico de la derecha, que es la carga aérea, ¿no? La concentración de la carga aérea, por ejemplo, en los 5 mayores aeropuertos de carga aérea de América Latina es del 44%.
sea, la mitad de la carga aérea en América Latina se gestiona en los 5 primeros aeropuertos de la región. Y si añadimos, y si miramos a los 10, es más del 61%. ¿Por qué muestro esto? Porque esto, de alguna manera, indica que los cambios que tienen que darse si no se abren estos aeropuertos fundamentales, por ejemplo, en el caso de la carga aérea, Bogotá, el número 1 de la región, ¿no? En estos momentos Bogotá no hay actividad, sí, carga aérea sí, pero sabemos que un porcentaje muy importante de la carga aérea se transporta en, ¿cómo se dice en español? En la bodega del avión de pasajeros, ¿no? En el belly, ¿no? Del avión de pasajeros. Y esto sabemos que está teniendo un impacto brutal. Creo que tenía aquí otra slide. La situación actual. ¿Qué hemos hecho nosotros como organización de aeropuertos, ¿no? Pues estamos trabajando muy de cerca con la IATA, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Con las compañías aéreas. Y hemos desarrollado unos protocolos conjuntos con ellos que a lo cual se suma el informe CART que publicó la OACI la semana pasada, que es una serie de protocolos. Básicamente los protocolos de la OACI y los protocolos que habíamos desarrollado en ACI y junto con IATA son muy parecidos, que consisten básicamente en limitar el acceso a la terminal para solamente los pasajeros y aquellas personas que se necesiten acompañarlos por motivos de movilidad reducida o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Segundo, el uso obligatorio de las mascarillas dentro de los espacios públicos, ¿no? De hecho, hay algunos países que todavía, en esta parte del mundo, que todavía se están preguntando, ¿debemos de obligar el uso de las mascarillas? A ver, señores, a estas alturas de la película, el considerar si hay que usar la mascarilla o no es realmente escandaloso, desde nuestro punto de vista. ¿Eso garantiza que nadie se va a infectar? Nadie puede garantizar nada, pero está comprobado que el uso de la mascarilla ayuda a frenar de una forma tremenda los contagios. Otra cosa que nos llama mucho la atención, los protocolos que querían algunos gobiernos implementar para el transporte aéreo son distintos a los del transporte público. No tiene ningún sentido, y nuestro amigo Javier Gándara nos lo puede asegurar, ¿no? El aire dentro de un avión es muchísimo más limpio que el aire en cualquier medio de transporte alternativo. Punto. No hay nivel de discusión aquí. Está comprobado científicamente. De hecho, el otro día, hace unas semanas, creo que en España hubo un vuelo que fue de Madrid a Tenerife, que había un pasajero que se coló y que tenía el COVID. Bueno, pues ayer creo que vi en las noticias que se demostró que nadie había sido infectado. Obviamente ese tipo de situaciones hay que tratar de evitarlas, pero eso demuestra que efectivamente el transporte aéreo, si se siguen las medidas que nosotros proponemos y que la OACI propone, no debería de ser vector de transmisión del COVID. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que decimos es que estamos preparados, estamos listos para resumir las operaciones. Y obviamente la recuperación va a ser lenta. Solamente me permitirás, Javier, que hable del tema de los aeropuertos. Pues obviamente en los aeropuertos se espera una situación tremenda en cuanto al impacto económico. Y quería compartir con vosotros la paradoja que se da en el mundo de la industria del transporte aéreo. Como industria, los aeropuertos generan beneficios. Bien, perfecto, eso es buena noticia, ¿no? Como una industria. Pero, sin embargo, se da la paradoja de que la mayoría de los aeropuertos del mundo, el 67% de esos aeropuertos del mundo, todos ellos generan pérdidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los aeropuertos del mundo son aeropuertos muy pequeños, son aeropuertos con 1,5 millón de pasajeros o menos. Y eso es realmente algo preocupante porque esta situación, viendo la concentración que hay de tráfico, ¿no? Desde el punto de vista de pasajeros y de carga aérea, ver que la mayoría de los aeropuertos son pequeños hace que realmente salten las alarmas, ¿no? ¿Qué tipo de impacto va a tener a nivel económico, ¿no? En otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, han habido miles de millones de dólares que el gobierno ha puesto al servicio de la aviación, ¿no? Ya sea ayudas directas a las compañías aéreas y también ayudas directas a los aeropuertos. Lo que pasa es que, obviamente, en nuestra parte del mundo, en América Latina, eso no es así.
esas ayudas no están allí, ni están ni se les espera, ¿no? Esa es la situación real, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque los gobiernos de esta parte del mundo pues no tienen ese dinero. De hecho, una de las razones por las que América Latina tiene el mayor porcentaje de aeropuertos gestionados por empresas privadas es precisamente por el problema de cash, ¿no? de dinero de los gobiernos. Por eso se los pasan al sector privado pues, para desarrollar los aeropuertos. Entonces, ¿qué nosotros estamos pidiendo a los gobiernos, ¿no? Aparte de esas medidas de protocolos que hemos impuesto para pues, garantizar que no hay transmisión, desde el punto de vista económico, ¿qué estamos diciendo nosotros a los aeropuertos? He hablado hace un momento del impacto económico en la industria aeroportuaria y lo que nosotros pedimos es que por lo menos se considere o se permita a los aeropuertos que recuperen los costes adicionales que se tienen que llevar a cabo para establecer estas medidas de protección. Hasta ahora los protocolos ponen... ¿Cómo está, señorita? ¿Perdón? Proponen unas medidas relativamente sencillas, ¿no? Pero a medida que avancemos, pues ya la tecnología probablemente será mucho más importante y eso conlleva una serie de inversiones. Estamos diciendo, bueno, si los gobiernos imponen el uso de nuevas o la adopción de nuevas tecnologías, permítannos recuperar esos costes, ¿no? Otra cosa que estamos diciendo a los reguladores, y nos parece muy importante eso, a los reguladores se les está diciendo, ya que no nos vais a dar dinero, ¿ok? Por lo menos considerad los cánones de concesión que los aeropuertos deben pagaros, ¿no? Y algunos países, sorprendentemente, de hecho, en el caso de Brasil, ha habido una respuesta bastante positiva. El gobierno de Brasil ha dicho, de acuerdo, entendemos perfectamente que nos tenéis que pagar muchísimos millones de dólares, os vamos a permitir retrasar esos pagos, por lo menos hasta final de año. Pues ese es el tipo de medidas que nosotros lo vemos de una forma muy positiva, ¿no? Otro tema que nos parece muy importante, el calendario de inversiones, ¿no? Efectivamente, en América Latina, como en otras partes del mundo, la necesidad de inversiones en algunos aeropuertos es, vamos, imperativo, ¿no? Es muy importante inmediatamente. Pero claro, la situación, si vamos a perder la mitad del tráfico aéreo, y vamos a tardar 2 años en recuperar ese tráfico aéreo, ya no se vuelven tan críticas en algunos aeropuertos esas inversiones. Y esas inversiones conllevan generalmente unos flujos de caja tremendos que no van a estar disponibles. Entonces estamos diciendo a los gobiernos, por favor, permítannos retrasar esas inversiones, porque a medida que sean realmente necesarias. Y otros tipos de cosas que llamo aquí de más obligaciones contractuales es también importante señalar. Por ejemplo, muchas concesiones tienen unas obligaciones contractuales, por ejemplo, con el tema, como por ejemplo, el nivel de servicio que tienen que prestar los aeropuertos, ¿no? El pasajero no deberá de esperar más de X minutos al ir por el control de seguridad. Bueno, obviamente, todas estas cosas hay que revisarlas porque la nueva realidad, como decía Héctor, no va a ser la misma. Es una nueva realidad con nuevos protocolos que conllevan a una revisión de todas estas obligaciones contractuales. Y lo que pedimos aquí a los gobiernos es básicamente, señores, reconozcan que la situación es distinta, no se den ustedes a la cerrazón de obligarme a que cumpla con esas obligaciones que se redactaron en un momento en que nadie en el mundo pensaba que esto podría ser posible. La realidad ha cambiado, las obligaciones también pueden cambiar. Y otro punto que también es importante allí es que, ya que hemos perdido muchos pasajeros, consideren la posibilidad de alargar en el tiempo estas concesiones para permitir recuperar ese tráfico que no se va a dar si solamente me dejan gestionar el aeropuerto durante X años. Y aquí realmente es importante, y aquí realmente vemos iba a decir, lo espabilados, ¿no? Que son muchos gobiernos, ¿no? Cómo entienden la situación, ¿no? Porque realmente, si nos damos con la cerrazón, existe la posibilidad de que algunas concesiones se abandonen. ¿Y eso quién va a sufrir? Pues les puedo decir que el que no va a sufrir realmente va a ser el concesionario, porque, bueno, va a asumir las pérdidas que tenga, pero el que va a sufrir va a ser el país. El país, porque eso va a conllevar, pues, falta de inversiones, va a conllevar el tener que traer a la gestión pública de nuevo al aeropuerto y demás, ¿no? Y, por último, quería mencionar que
esta situación es una situación muy interesante porque nos permite vivir de primera mano cuán buenas las regulaciones económicas eran, ¿no? Y de hecho, nosotros ahora, y vamos a tener vamos a hacer una serie de estudios que vamos a poner en prueba cuál es el impacto de esta situación en la regulación económica, ¿no? Lo dejo aquí sin ir a más detalle porque realmente es algo que merece la pena considerarse muy bien. Existe una posibilidad de que las regulaciones económicas que existen ahora hoy en día vayan en contra de los intereses del desarrollo de la industria, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de mirar. Como digo, los aeropuertos ya están listos para retomar la operación. Las pérdidas este año, o la bajada de ingresos, mejor dicho, la bajada de ingresos este año serán por lo menos 5.000 millones de dólares en la región. Ya de hecho, el primer trimestre, hasta el final de marzo, habíamos perdido 750 millones de dólares y habíamos perdido unos 30 y tantos millones de pasajeros. O sea que realmente la situación es grave, pero lo que nosotros estamos haciendo es animar a los gobiernos de la región a que realmente entiendan el impacto que los aeropuertos tienen en la economía y en las sociedades de América Latina. Y que cada día que pasa eso va a acrecentar, a hacer que la situación económica sea peor, peor y peor. Esto es lo que quería comentaros como presentación. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Ana, no sé si está disponible en estos momentos. Creía que se encontraba con nosotros. Bueno, siguiendo la orden del día, muchas gracias, señor Echevarne, por su impecable exposición. Desde luego estamos creando una imagen de todo lo que nos rodea muy importante, vista por ustedes por su primera mano. Procedemos entonces ahora con la intervención de don Javier Gándara, vicepresidente de honor de IT Aérea, director general de EasyJet y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Muchas gracias, don Javier. Puede proceder. Gracias. Adelante, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias y sobre todo pues un honor estar aquí, sobre todo estar rodeado de tan grandes ponentes, ¿no? Y de escuchar, digamos, esas intervenciones tan buenas, porque además yo creo que nos vamos complementando para realmente podernos hacer una idea general, ¿no? Del reto que tenemos delante de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, primero muy brevemente, ¿no? Pues por situarlo, en la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, estamos cerca de 80 compañías aéreas que volamos a España, de todos los modelos de negocio, tanto nacionales como internacionales, y para que os hagáis una idea, 9 de las 10 compañías de más tráfico aéreo en España son miembros de ALA, ¿no? Entonces eso nos da una idea muy transversal precisamente de lo que está pasando y el impacto que está teniendo en la industria aérea, ¿no? Entonces, un poco por contar más o menos cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de las compañías aéreas, en este caso el punto de vista europeo y español, nosotros más o menos estamos viendo 3 fases, ¿no? Una primera fase, que es en la que nos encontramos todavía, que le llamamos que estamos en fase de supervivencia, ¿no? En modo supervivencia. Aquí en España, por ejemplo, las compañías aéreas llevamos desde el 17 de marzo, desde mediados de marzo, prácticamente sin volar nada. Es probable que hasta finales de junio no empecemos pues, a volar con una cierta magnitud. Llevamos más de 400.000 vuelos cancelados en todo ese periodo, y las cifras de caída de tráfico pues coinciden bastantes con las que hablaba antes tanto Héctor Navarrete como Rafael Echevarne. No estamos hablando de que aquí pues ha caído el tráfico en torno al 95%, o sea, estamos viendo que realmente las cifras coinciden, ¿no? Eso es una caída completamente sin precedentes, ¿no? También es cierto que ese 5% de vuelos son una serie de vuelos, lo decía Rafael Echevarne, fundamentales, ¿no? Porque son o vuelos cargueros que están trayendo material sanitario y materiales esenciales, ¿no? Y críticos para lo que es nuestra vida cotidiana, o algunos vuelos, digamos, de conectividad esencial, en el caso de España, sobre todo con los archipiélagos, ¿no? Y los territorios extrapeninsulares, ¿no? Entonces, yo creo que realmente
eso demuestra que incluso en una situación así, el transporte aéreo sigue siendo vital precisamente para la economía y para toda la sociedad. Pero bueno, el resto, digamos, lo que estamos sufriendo es, tenemos prácticamente cero ingresos, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Seguimos haciendo frente a una parte importante de nuestros gastos, que pueden oscilar entre el 30 y el 50% de nuestros gastos, dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Y entonces, pues muchas compañías están, digamos, pues ante la difícil situación de que a lo mejor pues no sobreviven, ¿no? Entonces, lo que hemos pedido, ¿no?, y se ha articulado ya en varios países europeos, son ayudas a la liquidez, de forma que nos ayuden precisamente a esta situación donde con cero ingresos seguimos teniendo que hacer frente a una parte importante de nuestros gastos, ¿no? Y más o menos se han articulado en cada uno de los países distintas medidas. También es cierto que la inmensa mayoría, aunque no todas de esas medidas, han sido líneas de crédito garantizadas en mayor o menor medida por los distintos estados, o sea que son créditos que es liquidez a corto plazo, que sí, ayudan a la supervivencia, pero son deudas a futuro y deudas que va a haber que devolver con su principal y sus intereses, ¿no? Por eso, aunque hoy en día se puede pues decir que la inmensa mayoría de las compañías aéreas, al menos aquí en Europa, sí que pueden decir que han logrado sobrevivir, pero está por ver una vez, digamos, dentro de un año que toque empezar a devolver esos créditos, cuál va a ser el mapa con el que nos encontremos, ¿no? Y yo creo que una gran diferencia, ¿no?, pues entre pues los aeropuertos y las compañías aéreas es que, aunque sí que, digamos, hay veces donde, pues como decía Rafael, el concesionario deja la concesión, en algunos casos escasísimos que un aeropuerto deja de operar, son muy pocos, pero sin embargo es desafortunadamente muy habitual que desaparezcan compañías aéreas, ¿no? De hecho, si hablamos solamente de España y solamente en lo que llamamos de siglo XXI, han desaparecido más de 30 compañías aéreas. O sea, la supervivencia es algo que ya de por sí es difícil, ¿no?, en nuestro sector, pues mucho más ante un shock sin precedentes como este, ¿no? Entonces, bueno, en esta fase de supervivencia el foco ha sido garantizar, ¿no?, pues liquidez adicional y minimizar las salidas de tesorería y también intentar reducir costes, ¿no?, aunque ahí hay una parte importante que es difícil de reducir, aunque sí que pues prácticamente todas las compañías aéreas tenemos todavía nuestro personal en procesos de regulación de empleo temporal, ¿no?, lo que aquí en España se llama ERTES, pues más del 90% de los empleados de las compañías aéreas en España están en un proceso de este tipo que temporalmente pues están en desempleo, pero que están un poco pendientes de que se empiece a recuperar la actividad para volver a sus puestos de trabajo, que es lo que todos queremos y estamos buscando. Pues bien, esto es la fase actual, fase supervivencia, que más o menos pues podemos decir que está casi superada. Ahora, dentro de muy poco, vamos a empezar la fase de la reanudación de la actividad, del desescalado, que se llama aquí también, y que es, bueno, como decía, en el caso de España, finales de junio, principios de julio, empezará ya a haber algo más de vuelos domésticos inicialmente. También, pues los intraeuropeos empiezan pues a reactivarse, pero también vemos que los vuelos de más larga distancia van a tardar pues algo más de tiempo, ¿no? Y entonces la pandemia, ¿no?, como decía pues Héctor Navarrete, va a distintos ritmos según continentes, incluso según países. Aquí ni siquiera en Europa todo va al mismo ritmo y tenemos, por ejemplo, el Reino Unido, que es el principal mercado emisor de turistas internacionales a España, que ahora mismo acaba de implementar una cuarentena de 14 días para todo el mundo que vaya o que vuelva hacia allí. Entonces, es razonable pensar que inicialmente la gente, primero porque las restricciones se están poniendo país a país, y segundo porque es normal que la gente primero tenga confianza para moverse dentro de su propio país antes de irse a un país extranjero, pues que el tráfico doméstico sea el primero que se reactive. En cualquier caso, las compañías aéreas que ya estamos poniendo pues oferta, ¿no?, para el mes de julio, la que más podemos estar hablando que a lo mejor pues va a ofertar entre el 40% y a veces alguna llegará un poco más al 50% de lo que era la capacidad que originalmente tenía planificada hacer. O sea que estamos hablando realmente que es un comienzo poco a poco muy cauto. Entonces, en ese comienzo, en esa desescalada, lo fundamental va a ser hacer que los consumidores recuperen la confianza de volar y de viajar y de desplazarse, ¿no? Porque ahora mismo es una de los grandes obstáculos que tenemos. Para eso es fundamental precisamente todas las medidas de seguridad, las que ya existían, hacérselas conocer a la gente, que muchas no lo sabían, y luego las nuevas que se han puesto, ¿no? Entonces, en el caso de Europa, pues tenemos que la Agencia Europea de Seguridad Aérea, junto con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, o sea, la Autoridad Aeronáutica y la Autoridad Sanitaria,
han establecido una serie de recomendaciones, de forma que si se van siguiendo, ¿no?, pues se garantiza que se minimiza la posibilidad de contagio a bordo de una aeronave. Y eso incluye muchísimas cosas, del uso de mascarillas hasta una serie de cambios en los protocolos a bordo, cosas que hay que hacer en los aeropuertos o incluso antes y todo eso. Y entonces, el propio informe pues dice que hasta la fecha no hay todavía ni un solo caso confirmado de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave, ¿no? Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque es cierto, ¿no?, y lo decía pues Rafael ahora mismo, que la gente tiende a comparar, ¿no?, pues los transportes públicos unos con otros. Yo siempre lo digo, aunque la gente pueda pensar que un avión es algo así como un vagón de metro con alas, en realidad es algo bastante más sofisticado por los filtros que lleva, la recirculación del aire, en fin, muchas más cosas que toda la audiencia las conoce incluso mejor que yo. Y yo creo que el caso al que se refería antes Rafael es importante. Justo este fin de semana se ha sabido que un caso que hubo de COVID-19 a bordo de un avión que iba de Madrid a Lanzarote, esto fue aproximadamente hace 2 semanas, ¿no?, pues se hizo los test PCRs a toda la tripulación y a todos los pasajeros que estuvieron cerca de ese caso y todos dieron negativo, ¿no? Y eso yo creo que es importante un poco, primero, congratularse, ¿no?, pero también hacérselo saber a la gente, porque confirma 2 cosas, ¿no? Por un lado, que el riesgo de contagio a bordo, como dije antes, es muy bajo, ¿vale? Como si el riesgo cero no existe, la única cosa, digamos, que con seguridad 100% en la vida, como decía Benjamin Franklin, son la muerte y los impuestos, ¿no? Pero salvo eso, el resto es un tema de mitigar riesgos, ¿no? Algo que en la aviación sabemos mucho. Pues lo primero, eso lo confirma. Y lo segundo también confirma que los protocolos, ¿no?, que las distintas agencias han puesto para tratar, en los casos que se dé algún caso, también funcionen. Eso yo creo que es muy, muy importante. Pero también hay un tema más que nosotros nos hemos encargado también de recalcar, que es que la bioseguridad, que ahora ya se llama así, no depende exclusivamente de una componente en la cadena, ni de las compañías aéreas, ni de los aeropuertos, sino es de todos. Y empieza por la responsabilidad individual de cada ciudadano, ¿no? En este caso, pues el pasajero que dio positivo, pues había estado, digamos, pues muy cerca de un familiar que había fallecido por COVID-19, le habían hecho la prueba PCR y estaba pendiente de los resultados, tenía que haber estado en cuarentena, con lo cual tenía bastantes posibilidades de que pudiese, digamos, dar positivo. Aún así decidió volverse a su ciudad, volverse a Lanzarote, pero cuando llegaron los resultados de esa prueba, ya se detectó que ya se había ido, que estaba a bordo, se comunicó a través de ACAS con la tripulación, se activaron todos los protocolos y, al final, esto también demuestra que la seguridad es cosa de todos también en lo que se refiere a la bioseguridad. Y por último, entonces, una vez pues que hayamos conseguido ya este desescalado, que irá poco a poco, ¿no?, y que, bueno, pues va a llevar un cierto tiempo, y sobre todo una vez que hagamos que se recupere la confianza de la gente a poder volver a desplazarse como antes, pues empezará la fase de recuperación. Algunos pueden decir, bueno, que ya el desescalado es un poco el comienzo de esa fase de recuperación, pero la fase de recuperación yo creo que lo que se va a caracterizar es que todo parece indicar que no va a ser rápida, ¿no? Distintas estimaciones hablan que al menos hasta 2023 es probable pues que no se recuperen los niveles de demanda, ¿no?, que había en el 2019, antes del COVID-19. También es cierto que depende de muchas cosas, ¿no? Si por fin se descubre o una vacuna o un tratamiento, se hará probablemente pues que se pueda recuperar más rápido. No será lo mismo en todos los segmentos de tráfico ni en todas las regiones, pero bueno, es probable que nos lleve un tiempo pues esa recuperación, porque además aquí estamos hablando de que, a diferencia de otras crisis en el pasado, que o eran regionales, ¿no?, y entonces afectaban a una sola región y no a otras, esta es global, es mundial, pero además también la gran diferencia, pues por ejemplo, cuando hubo aquí el volcán, ¿no?, en el caso de Europa, durante 2 semanas, ¿no?, en 2010, abril de 2010, se dejó de volar completamente, o sea, igual que ahora, pero la gran diferencia es que entonces se sabía que una vez que desapareciesen las cenizas del volcán del cielo, la gente iba a volver a volar exactamente igual que antes, que es lo que ahora no sabemos si va a pasar. Primero, por la confianza, pero segundo también por la renta disponible. O sea, si tenemos, ¿no?, en el caso de España, Europa, media población que está en esos procesos de regulación de empleo, teniendo unos ingresos menores que los habituales, al final el turismo, el ocio como tal, es un gasto discrecional, con lo cual la gente primero tendrá que utilizar esa renta, ¿no?, menguada que tiene en sus gastos esenciales, y luego, si le sobra algo, dedicárselo entonces a volverse a ir de viaje, a hacer de vacaciones, en final, a todas esas cosas, ¿no? Entonces, la combinación de todo eso, pues, y ya no hablo de posibilidad de rebrotes y otra serie de cosas, lo que hace es que es muy difícil prever
ahora mismo cuándo se va a poder recuperar, pero todos los que nos dedicamos a esto, lo que tenemos que estar precisamente es hacer todo lo que está en nuestras manos para que la confianza de la gente vuelva, que la gente vuelva a tener confianza a desplazarse, hacer todas esas cosas maravillosas que permite el transporte aéreo y luego tener la flexibilidad para irnos adaptando a un entorno completamente sin precedentes, ¿no? Igual que, pues inicialmente estábamos hablando de que para julio a lo mejor pues las compañías aéreas, al menos aquí en Europa, pondremos un 40% de la capacidad, pero la gran incógnita es cómo de llenos van a ir esos aviones. A lo mejor van bastante menos y habrá que ajustar a la baja, ojalá pues van más llenos, entonces habrá que ajustar al alza. Entonces, la resiliencia un poco que da título a todo esto es algo que caracteriza a nuestro sector, ¿no? La innovación también es algo que caracteriza a nuestro sector y yo creo que si algo estamos acostumbrados en este sector es a innovar y es adaptarnos a todo tipo de situaciones, ¿no? Y algunas que nos parecen completamente inconcebibles, ¿no? Pues luego acaban convirtiéndose en algo habitual. Entonces, lo esperable, igual que cuando fue el 11 de septiembre, cuando se pusieron una serie de medidas de seguridad adicionales y luego fue lo de los líquidos, la gente se pensaba este es el final de la aviación, algunos incluso decían este es el final del modelo low cost, que eso si queréis luego hablemos, es una de mis preguntas favoritas, cada año hago un artículo aquí en Prensa en España hablando del final del low cost de ese año, ¿no? Luego hablaremos de eso, pero en cualquier caso, hoy en día, por ejemplo, si se mira en retrospectiva, pues ya estamos completamente acostumbrados a las medidas de seguridad adicionales, el tema de llevar los líquidos, se han ajustado todo y, sin embargo, volar sigue estando asequible para la inmensa mayoría de bolsillos, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo esperable a futuro es que sí que es probable que algunas de estas medidas se queden ya pues para siempre, pero eso no va a implicar el que el transporte aéreo deje de ser asequible. Yo creo que el reto que tenemos todos los que nos dedicamos a esto es, hemos conseguido entre todos democratizar el transporte aéreo y lo que era un lujo al alcance de una minoría de privilegiados hace no demasiado tiempo, que ahora y cada vez más pues esté al alcance de la inmensa mayoría de consumidores, y lo que tenemos que hacer es precisamente que eso sea así, para que cada vez más ciudadanos puedan volver a hacer pues todo lo que afortunadamente querían hacer antes y quieren seguir haciendo, que es lo que permite el transporte aéreo, que es irse de vacaciones, es estar cerca de tus amigos y familiares, hacer negocios, estudiar, en fin, abrirte, digamos, a un mundo, abrir la mente, que es lo que viajar permite, y es un poco a lo que nos dedicamos todos lo que hacemos esto. Y por eso yo creo que realmente no va a ser fácil, no va a ser rápido tampoco, pero desde luego depende de todos nosotros el que esto siga siendo así, que yo creo que es fundamental. Y de momento un poco como introducción es lo que quería contaros y ahora encantado de entrar en un debate una vez que pues, todos los ponentes hayamos hablado. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, estimado Javier. Ya hemos recibido algunas preguntas para las personas que no se conectaron desde el principio. Les recordamos que estamos recibiendo todas sus preguntas en el correo que les muestro a continuación, que es el correo amunos@azur.com.mx, donde vamos a estar gestionando estas preguntas para cada uno de los participantes y desde donde vamos a ir abriendo ahora sí que la mesa de debate para cada uno de ustedes. Vamos a dar paso precisamente ahora con parte de lo que ha sido esta resiliencia y el cambio, la transformación que ha sufrido el sector en cuanto a la capacitación, porque como estamos haciendo ahora justamente haciendo uso de las redes y estos medios electrónicos, pues es también la manera en la que muchos aeropuertos hemos estado trabajando y que también hemos estado fomentando la capacitación y la distribución de información hacia todos nuestros colegas. Para ello le dejo la palabra a José Ignacio Escudero, director general de ITA Aérea. Adelante, José Ignacio. Gracias Ana. Seré breve porque lo importante realmente de este webinar, de este encuentro, ha sido la intervención de los panelistas y las preguntas que ahora formularán los asistentes. Cuando el licenciado Héctor Navarrete nos propuso coorganizar este webinar, tuvimos claro que bueno, teníamos que reflejar en el webinar la naturaleza internacional y transfronteriza del transporte aéreo, ¿no? Es decir, teníamos que organizar juntamente con CIFAL y ACILAC un evento en el que estuviera representada Hispanoamérica a través de ACILAC y CIFAL, porque lógicamente, aunque vamos a ritmos diferentes, nuestra experiencia les puede servir y como ha dicho Rafael muy bien, allí el transporte aéreo es algo absolutamente esencial y también teníamos que
que invitar a Javier Gándara, porque aparte de ser nuestro vicepresidente de honor, es actualmente el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, para que os trasladara a toda la comunidad pues lo que el día a día le está llevando, que es una representación no solo de una aerolínea de grandísimo prestigio en Europa, sino de la principal asociación de líneas aéreas en este país, ¿no? Nosotros, bueno, a este webinar pues, se han convocado aproximadamente 500 personas, no solo de Hispanoamérica, sino también de Europa, del Middle East, es decir, tendríamos que incluso decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y la verdad que con nosotros como Escuela de Negocios, diré simplemente 5 o 6 minutos, tuvimos unos 3-4 días de incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos la dimensión de este hecho, de este evento, de esta catástrofe. No sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos cómo teníamos que enfrentarlos. De hecho, teníamos preparado, recuerdo una conversación con Javier, un acto de graduación en prácticamente 2 semanas desde la última vez que nos vimos. Y bueno, después de esa incertidumbre, bueno, pues hicimos lo que pues establece el título de este webinar, ¿no? Intentamos adaptarnos a la situación. Teníamos ya una plataforma Learning que funcionaba muy bien y, lógicamente, pues toda la formación presencial la trasladamos a Learning y seguro que en septiembre lo retomaremos todo. En esta misma época no nos hemos parado, sino que incluso hemos ayudado a gestores aeroportuarios a capacitar a sus trabajadores. De hecho, en el mes de marzo, ACILAC, junto con CIFAL Mérida e ITI Aérea, iniciamos el programa que ya lleva 8 años del Diplomado Internacional en Gestión Aeroportuaria para 120 altos directivos de toda Hispanoamérica, ¿no? Y la verdad que en este momento mejor que nunca, porque bueno, pues la verdad que se les permite acceder a una capacitación desde sus hogares y fue tremendamente útil. Lógicamente nosotros como Escuela de Negocios teníamos que organizar junto con CIFAL un evento así en un momento que no fuera inmediatamente el inicio del COVID, sino que tuviéramos cierta perspectiva, que por ejemplo Javier pudiera contarnos lo que estamos haciendo en Europa y que incluso Hispanoamérica pues contar a su vez lo que estaba viviendo, porque contar las cosas en el momento inicial la verdad que sería excesivamente perjudicial porque no tienes perspectiva. Lógicamente en septiembre y octubre tendremos más perspectiva que la que tenemos ahora, pero creo que ahora pues será el momento idóneo, ¿vale? Yo simplemente para concluir quiero daros bueno, pues dos especies de noticias. Creo que el licenciado Héctor Navarrete lo hemos estado hablando. Creemos que como Escuela de Negocios tenemos que tener una política de responsabilidad social corporativa en relación a la comunidad aeroportuaria y brindarles la posibilidad de organizar un curso, un seminario de atención al pasajero en aeropuertos tras el COVID, absolutamente gratuito y en el que yo creo que bueno, pues todos los trabajadores de aeropuertos de Hispanoamérica podrán matricularse y bueno, pues con la coordinación de CIFAL Mérida e incluso ACILAC, que podremos pues dar a la sociedad tanto como nos ha dado ella a nosotros, ¿no? Nosotros lo que queremos es que pues, personalidades como Javier Gándara, como don Carlos Medrano, que también nos está escuchando, como grandes expertos del transporte aéreo, pues puedan contarle a los distintos trabajadores de aeropuertos y de aerolíneas pues cómo afrontar el post-COVID, ¿no? Aquello que dicen la nueva normalidad, aunque bueno, a mí la verdad que lo de nueva normalidad pues no me gusta mucho, pero bueno, es para entendernos, ¿no? Entonces nosotros como Escuela de Negocios transmitimos a la comunidad, a todos ustedes, esa posibilidad, lo anunciaremos en redes y será absolutamente gratuito, no pretendemos de este tipo de cosas hacer absolutamente ningún negocio, como todos los webinars, absolutamente gratuitos y abiertos a la comunidad porque, bueno, pues nuestra RSC nos obliga. Y sin más preámbulo, bueno, pues agradecer al licenciado Héctor Navarrete el apoyo, la ayuda constante desde CIFAL Mérida, cuando fue presidente de ACILAC en su momento, a Rafael Echevarne, a su vez, como presidente de ACILAC, a Javier Gándara, que bueno, la verdad es que para nosotros es, bueno, no solo nuestro vicepresidente, sino es la autoridad actualmente en este tipo de webinar, porque nos cuenta al día lo que estamos aconteciendo, y doy paso ya pues a través de Ana pues a las preguntas a todos los panelistas.
Muchas gracias, José Ignacio. Y aprovechar poder compartir con ustedes información importante que UNITAR nos envía precisamente para tener un panorama general de lo que está ocurriendo en Iberoamérica a nivel del COVID, su impacto y principalmente las estrategias que se están tomando ante lo que necesitamos hacer como comunidad y de lo que se espera que será una reactivación del sector de manera regionalizada, donde cada uno de los sectores tendrá que presentar cuáles son las mejores estrategias para sus, ahora sí que todos sus integrantes. Tenemos datos importantes que les voy a compartir a continuación, donde podemos ver el número de afectaciones que se están teniendo en Iberoamérica. Ya están viendo ahora la pantalla, si me confirman. Sí, correcto, se ve bien, Ana. Perfecto. Entonces, aquí en este mapa podemos ver el mapa de las muertes y las recuperaciones que ha tenido el COVID en Iberoamérica, donde al día de hoy se cuenta con 205 países y territorios que se están viendo afectados por esta situación y que no estamos hablando de pequeñas cantidades. Prácticamente vemos las marcas en muchas zonas del mundo, unas ya en proceso de recuperación y otras todavía en la etapa más difícil de esta recuperación. Aquí tenemos las estadísticas de más de 7 millones de casos confirmados. Estados Unidos está encabezando la lista, seguido de Brasil y Rusia. Y esto nos habla de la importancia de tener que tomar y transformar al sector sobre estas medidas de nuevas formas y modalidades de viajar, donde la protección y la salud será una de las garantías que buscarán de hoy en adelante todos los viajeros. Aquí están las gráficas donde vemos los nuevos casos confirmados día por día. Al día 8 de junio vemos que son más de 7 millones. Y principalmente el impacto que ha tenido en el turismo a nivel global, donde el sector definitivamente es uno de los más afectados, pero como también nos ha mencionado el licenciado Navarrete, es uno de los sectores que mejor reparten los recursos. Las ganancias de este sector son las mejores repartidas peso a peso, porque son los sectores que impactan en muchos niveles económicos y sin duda alguna la aviación va de la mano con esta economía, con este motor de desarrollo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver de ahora en adelante? Que tenemos que trabajar en un rediseño de nuestras estrategias de comunicación, de nuestras estrategias de promoción de los destinos, donde la calidad y la seguridad sanitaria serán un sello para presentar a los que serán ahora los viajeros. Los viajeros también han cambiado su perspectiva de decisión al momento de viajar y esto tendrá un gran impacto para todos y cada uno de los sectores. La Organización Mundial de Turismo estima que en el 2020 las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial podrían disminuir entre un 20 y un 30%, ahogándose en un crecimiento estimado del 3 al 4% que se había previsto a principios del año 2020. Esto se podría traducir en una pérdida de 30.000 a 50.000 millones de dólares en gastos de los visitantes internacionales. La magnitud del impacto obviamente se va a traducir en miles y millones de empleos perdidos, pero también en empleos que deben de mantenerse, porque es un sector vivo que tenemos que todos trabajar para ello. Y una forma de trabajar en esto es precisamente haciendo uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente del 8.9, que para 2030 propone elaborar y aplicar las políticas que promuevan el turismo sostenible y que procuren que el trabajo fomente la cultura y la producción de nuestros sectores locales. Más que nunca, el objetivo establecido en la Agenda 2030 es poder convertirse en la base y la razón de todas las políticas públicas, ahora sí que a nivel mundial, porque es de ahí desde donde vamos a partir el día desde hoy, sin dejar atrás todo lo que son las medidas sanitarias, las nuevas modalidades de viaje, las nuevas medidas de desinfección de las zonas comunes y por supuesto del cuidado del personal que está trabajando para que esto funcione.
Estas políticas públicas deberían estar enfocadas más que nunca en el objetivo establecido en esta agenda de desarrollo para convertirlas en una base y en una razón de toda la política pública. En un mundo ampliamente globalizado, la crisis no discrimina y se afecta a todos por igual, por lo que hay que garantizar que la financiación y la calidad de estos bienes, como lo son la salud, la educación y los alimentos, deban ser una prioridad. Se requiere también que parte del liderazgo multifuncional y a largo plazo de todos los gobiernos e instituciones internacionales puedan abordar el escenario actual pensando en el mundo, en el nuevo mundo y la crisis que se vive en el planeta. Básicamente, esto es lo que queríamos comentar como datos importantes que nuestro director Alex Mejía quería compartir con todos ustedes, entre otros temas. Y si me lo permiten, vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas y respuestas que amablemente los participantes nos han enviado. Y vamos a iniciar con una pregunta que nos hace Florian, de la Escuela de Negocios Cita Aérea. Esta yo creo que va dirigida para Javier Gándara, quien nos dice, ¿cuántos años se estima en recuperar la mayor parte del tráfico aéreo continental europeo comparado con el tráfico aéreo en América Latina? Javier, si nos puedes apoyar con la respuesta a esta pregunta. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora mismo es que es muy difícil de prever porque todas las estimaciones que se hacen no son más que escenarios. O sea, todos los modelos que tenemos, todas las compañías de predicción de demanda, valen para muy poco ante un escenario completamente sin precedentes. Y entonces, lo que se habla más o menos es que es razonable pensar que al menos hasta el 2023, como dije antes, no se van a recuperar los niveles de demanda pues como eran antes del COVID. En ese sentido, digamos, no hay necesariamente diferencias que puede haber de unos mercados a otros, más allá de que la pandemia esté yendo a ritmos distintos, pero es que luego hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? Por eso es cuándo, ¿no? Y si se va a encontrar una vacuna o un tratamiento que se va a cambiar completamente todo el entorno. Luego, cuáles son los segmentos de tráfico más afectados, ¿no? Y, por ejemplo, qué va a pasar con el segmento de tráfico de negocios, que en el caso de Europa es muy importante, y hay una parte de tráfico de negocios que es razonable pensar que se va a sustituir, ¿no? Por medios electrónicos, ¿no? Como videoconferencias y eso cómo va a afectar a todo eso. Sin embargo, todo lo que es, digamos, el tráfico de turismo, de ocio, pues es normal que se recupere. Y luego hay pues tráficos muy importantes que desde luego en algunos mercados lo son, como es el tráfico VFR, ¿no? De visita de amigos y familiares, que ese es normal pues que sea de los primeros que se recupere, porque precisamente a raíz de los confinamientos la gente lo primero que tiene ganas de ver es a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados, ¿no? Y eso, todo ese tráfico pues se recuperará. Y lo estamos viendo en Europa, por ejemplo, ahora que empieza ya a hablarse de recuperación, pues las rutas que empiezan, ¿no? Pues a verse que pueden tener posibilidad de empezar a recuperarse antes son aquellas que pues tienen un componente importante de tráfico VFR o importante de tráfico vacacional, especialmente en el verano europeo aquí, pero en cualquier caso yo creo que ahora mismo lo tendremos que ir viendo poco a poco cómo va evolucionando, porque lo más que llegamos a hacer son distintos escenarios para más o menos pues poder tener una idea global, pero como tal no hay un análisis detallado porque es imposible hacerlo directamente. Correcto, muchísimas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta que nos hace Ana Martínez de Saxa y dice así: uno de los miedos para los pasajeros sería el incremento en el valor de los boletos, de los tickets. Casos se han visto en los pocos transportes terrestres apropiados. ¿Qué medidas se tomará para regular estas alzas desmedidas? También va para ti, Javier. Bien, pues bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que en los mercados liberalizados, ¿vale? Que por ejemplo el caso de Europa es un mercado completamente liberalizado, otros, digamos, todavía están en fase de llegar a serlo, como es, digamos, todo Iberoamérica. Entonces, siempre lo digo, que los precios de los billetes no los fijamos las compañías aéreas, se fijan por la interacción de oferta y demanda. Entonces va a depender de cómo evolucione una y cómo evolucione la otra para, pues entonces, cómo van a ser. Yo creo que lo normal es que especialmente ahora al principio, ¿no? Dado que, aunque la oferta va a estar reducida, la demanda también va a haber que estimularla porque tenemos que hacer que la gente vuelva a volar, pues lo más normal es que los precios bajen, ¿no? Y sea entonces todavía
más barato el poder volar. ¿Significa que absolutamente todos los vuelos y todos los días? No, como todo, la dinámica, la fijación dinámica de precios que hace que los precios vayan evolucionando, pero de media lo razonable es pensar que los precios van a bajar, porque como decía antes, ha costado mucho hacer que el transporte aéreo sea accesible y asequible para mucha gente y creo que después de esto va a seguir siendo así. Correcto. Muchas gracias a todos. Tenemos una más. Esta es de Ramona Pérez López, gerente de operaciones de Puerto Plata, que nos dice que en varias ocasiones se ha mencionado que el tema de reducir la capacidad de asientos no es rentable para las aerolíneas. En ese sentido, le gustaría saber si esa será una medida exigida para las aerolíneas ante el inicio de operaciones. Bueno, pues yo otra vez está claro que las compañías aéreas son el foco, ¿no? Vamos a ver, en el caso de Europa, por ejemplo, esas recomendaciones que hizo la Agencia Europea de Seguridad Aérea junto con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, o sea, la Autoridad Aeronáutica y la Sanitaria conjuntamente, nunca me cansaré de decirlo, lo que viene a decir en cuanto a la distancia social dentro de las aeronaves es que en el caso de que sea posible, desde luego que sí, es preferible, ¿no? Y si el avión no va muy lleno, dejar la mayor distancia posible, y así está haciendo, pero que en los casos en que eso no sea posible, porque el avión va muy lleno, entonces es suficiente con poner una serie de medidas de mitigación adicionales, como es la obligatoriedad de que todos los pasajeros y las tripulaciones lleven mascarilla, el hecho de que haya geles hidroalcohólicos, el hecho de que se limiten los movimientos a bordo, se cambie la dinámica del servicio a bordo, además de los elementos que yo ya dije antes que hacen que el avión como tal sea un elemento que pues la posibilidad de contagio a bordo es bastante reducida. Entonces yo creo que esa discusión en cuanto a limitar, bueno, pues me parece que IATA hizo una estimación que dijo que el 95% de las compañías aéreas en el mundo tienen un factor de ocupación de break-even por encima del 66%, que sería el equivalente a quitar la fila del medio en los aviones de 3 asientos a cada lado del pasillo, pero, y que dice que en caso de que se limitase los precios subirían no sé cuánto, decía. Yo creo que realmente eso no va a ser así, porque lo que va a pasar, si se limitasen, no es entonces que los precios subirían, porque si los precios subirían, la demanda todavía bajaría más y entonces ya irían mucho más vacíos, sino que habrá menos vuelos, porque entonces no será rentable hacer muchos los vuelos que se hacen. Por eso yo creo que lo razonable es, todos los que nos dedicamos a esto, hacer labor didáctica y divulgativa de que con todas las medidas de mitigación, las que ya estaban y las que ahora se han puesto adicionales, pues las posibilidades de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave son mínimas, de forma que entonces la gente puede tener la confianza que realmente pues, va a poder seguir disfrutando de los vuelos con, digamos, unos riesgos mucho más bajos que muchas actividades que la gente ya está haciendo en su vida cotidiana. Correcto. Tenemos dos preguntas más que me parece que ya han sido resueltas con la intervención de Javier. Nada más me voy a permitir leer los comentarios de Alan Brunel, quien nos menciona que Iberia está presentando obviamente un plan para viajar con la totalidad de sus asientos y que esto podría crear una inseguridad entre los pasajeros cuando hay una diferencia con otras aerolíneas. Algo relacionado también nos comenta Stephanie Marcox, donde menciona que los tiempos de reapertura en las fronteras entre los distintos países pues obviamente llevan un tiempo diferente. Hay cuarentenas que siguen siendo obligatorias, hay países que mantienen cerradas sus fronteras, y los corredores aéreos sanitarios entre dos países, mientras se reabren las fronteras, también han sido las decisiones de algunos países. Ricardo García nos comenta, ¿cómo podemos aliviar el miedo del viajero que después de haber viajado a un punto turístico, ahora su país vuelve a cerrar los vuelos y se queda varado en el extranjero? Rafael, no sé si quieras comentar esta parte, porque ahí vamos enfocados más bien a las decisiones entre los distintos países que, pues como ya hemos escuchado, algunos vuelven a caer en cuarentena. Pues sí, esto no te puedo decir mucho más, que ahí depende de la decisión que se tome por parte de cada país, si quieren mandar un vuelo de rescate o no. Lo hemos estado viendo estas últimas semanas, estos últimos meses. Pero si me permites, quería decir una cosa para complementar lo que ha dicho antes Javier en relación a la recuperación en América Latina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él. La respuesta es nadie lo sabe, eso para empezar. Pero sobre todo, a mí personalmente lo que me preocupa, aparte obviamente del drama, de la crisis, de COVID, es el impacto de la crisis socioeconómica que se nos avecina, que nos está echando encima.
porque todavía no hemos sido conscientes, no somos conscientes de qué crisis económica se nos viene encima. Y eso que decía al principio, ¿no?, de que ese crecimiento del PIB de América Latina comparado con otras partes del mundo, a mí eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Eso es lo que realmente va a determinar esa recuperación, ¿no? Y bueno, pues volviendo a lo que decías tú ahora, nosotros obviamente estamos diciendo a los países, a ver, si tú pones cuarentena al llegar al país, si tú haces que te hagas una prueba para ir al país, eso está matando la demanda de una forma brutal. Siempre habrá alguien que se monte en el avión, obviamente, ¿no? Pero realmente si tú quieres reactivar el transporte aéreo, esas cuarentenas no sirven, y lo sabe muy bien Javier con la decisión de Gran Bretaña, ¿no?, de a partir de hoy poner esa cuarentena, ¿no? Que por cierto estaba leyendo esta mañana en el periódico, en el Times, que dice, dentro de unos días decidirán que no, que ya han cambiado las cosas y es insostenible totalmente. Yo, por cierto, quería mencionar que yo aplaudo la decisión del gobierno de Ecuador, ¿no?, de que el 1 de junio abrió los cielos de nuevo. Vale, hay restricciones en cuanto a que, por ejemplo, tienes que tener cuarentena cuando llegas. Bien, de acuerdo, eso no es ideal, pero por lo menos es algo, ¿no? Eso ya están las compañías aéreas empezando a volar de Ecuador. De hecho, yo estaba escribiendo un artículo ahora donde hablaba de que estamos viendo la teoría económica y la teoría del mundo de los negocios en práctica, ¿no? Lo que se llama en inglés el first mover advantage, ¿no?, y el domino effect, ¿no? Cómo el domino effect está jugándose ahora mismo en Ecuador, ¿no?, con la apertura de los vuelos, poco a poco compañías aéreas, tanto dentro del país como internacionales, ¿no?, están ya queriendo ir a Ecuador, ¿no? Y cómo ese first mover advantage yo creo que va a ser muy importante también, porque no vamos a tener la misma capacidad por parte de las compañías aéreas que teníamos antes. Entonces, esa oportunidad de poner un vuelo a tu destino, creo yo que va a ser muy importante, ¿no? Y además, por cierto, una última cosa, en América Latina tenemos el problema de que, por ejemplo, una compañía de Ecuador ya ha desaparecido, TAME, ¿de acuerdo? Una compañía pequeña del gobierno de Ecuador, bien, pero ya ha desaparecido. En Argentina, Australia ha desaparecido, se ha incorporado con Aerolíneas Argentinas, ¿de acuerdo? Y hasta el 1 de septiembre no se permiten los vuelos en Argentina. Pero después tenemos a las dos primeras compañías aéreas de la región, LATAM y Avianca, en capítulo 11. Oiga, eso quiere decir que las empresas van a ser muy cuidadosas, creo yo, y Javier nos puedes confirmar, a la hora de poner vuelos. Oiga, no vamos a poner vuelos aquí a lo loco, como no digo que se pusieran a lo loco, ¿no?, pero con mucha más tranquilidad se ponían vuelos porque había una situación de pujanza económica, de una bajada de vuelos, un estímulo que han creado en América Latina las compañías de bajo coste. Oiga, eso no va a volver inmediatamente, con lo cual yo por eso me gusta mucho esa idea del first mover advantage ahora, de quién abre los vuelos, rutas interesantes, pues los van a agarrar y ahí ya tendrás una ruta operando. Y eso, de cada día que pase que los gobiernos no abran los cielos, lo van a tener mucho más difícil. Obviamente, un aeropuerto como Sao Paulo pues no va a tener un problema, ¿no? Un aeropuerto como Bogotá no va a tener un problema. Pero aquellos destinos secundarios, esos Mendozas, esos Córdobas, esos Antofagastas, esos van a tener mucho más problemas porque los aviones van a ser mucho menos. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias, querido Rafael. Y bueno, pues respetando la agenda, nos hemos pasado 2 minutitos, pero agradecemos a todos su participación, su entusiasmo, y le dejo la palabra al licenciado Héctor Navarrete Muñoz para clausurar esta sesión. Muchas gracias, amigos, por haber participado. Muchas gracias, mi querido Rafael Echevarne. Muchas gracias, Javier Gándara. Muchas gracias, José Ignacio Escudero. Muchas gracias a ITA Aérea. Pero sobre todo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, porque es importante que todos los que estemos en el mundo aeroportuario, todos esos que nos llamamos hermanos de combustible aeronáutico, ¿verdad?, todos los que buscamos lo mejor para la aeronáutica, pues estemos pendientes de lo que está pasando. Yo quiero agradecer y saludar a Alex Mejía por los datos que nos ha mandado a través de Ana y que se han presentado aquí. Y estamos pendientes. Desde luego, nuestra industria será una industria que superará lo que está pasando en este mundo, en esta mitad de año. Estoy seguro
que lo superaremos. Estoy seguro que con el esfuerzo, el conocimiento, la dedicación, el profesionalismo de todos los miembros de esta comunidad aeroportuaria internacional, superaremos, como se ha dicho aquí, esta pandemia, y la resiliencia del mundo aeronáutico será una realidad. Muchas gracias, que tengan buenas noches en Europa, buenas tardes en México. Muchas gracias a todos por su participación y un reconocimiento a todo el equipo y profesionalismo de ITA Aérea. Que la pasen bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.